Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión y diálogo sobre diversos temas del acontecer social a nivel local, nacional, regional y a nivel internacional. El día de hoy queremos dedicar este programa a reflexionar sobre el caso Bolivia, particularmente lo que ha ocurrido con el presidente o expresidente más bien, Evo Morales, y que aunque está en un país cercano a México, es importante reflexionar no solamente por el hecho, sino porque también el país, México, tuvo una participación al extender pues, un espacio de asilo para que pudiera venir a México y refugiarse por la situación que se vivió o se está viviendo en Bolivia. Para el tema me acompañan en la mesa el día de hoy Carlos. Vamos a aprovechar su expertise en el tema de ciencia política. Hola, ¿qué tal? Alejandro Monjarás, que es internacionalista, así que puede aportar bastante el día de hoy. Claro que sí. Y Roberto, que ya lo conocen todos, economista, y a Héctor, ¿qué tal? Con su perfil comunicólogo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para entrar de lleno a la reflexión de este tema. Regresamos a la reflexión y yo quisiera iniciar un poco para hablar del antecedente de lo que generó este tema en Bolivia y centrarnos en la parte política. Es difícil quizás a la distancia poder tener una opinión muy certera, pero bajo el contexto, el flujo de información, hubo elecciones en Bolivia y la percepción es que, o cuál es la percepción que te deja Carlos con respecto al tema, son unas elecciones que efectivamente hay un problema de fraude o es un problema de falta de confianza, lo que en sí generó toda esta situación en Bolivia. Yo creo que está muy bien empezar por las elecciones porque las elecciones importan y mucho. Es la instancia que nos permite mínimamente distinguir si hay democracia o no hay democracia. Es decir, las elecciones, claro, no cualquier tipo de elecciones. Las elecciones tienen que ser libres, tienen que ser periódicas y tienen que ser sin fraude. Entonces, uno también podría preguntarse, ¿esto que se generó con las elecciones, antes de llegar al punto qué pasó ese día 20 de octubre, era algo que no estaba previsto? Es decir, ¿fue algo inimaginado que iba a ocurrir? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Esto por tres elementos. Uno, ya en los meses anteriores, al día 20 de octubre, el árbitro de las elecciones, que es un actor muy importante, es decir, el Tribunal Supremo Electoral, estaba siendo cuestionado en su legitimidad. Es decir, había actores políticos de la oposición que ya no tenían confianza en el árbitro. Y ese es un punto, un eslabón débil del proceso electoral, para un proceso electoral legítimo. El segundo punto era que también varios actores de la oposición cuestionaban la candidatura de Evo Morales. Es decir, ese cuestionamiento... Hablando de la tercera reelección de Evo Morales, ¿verdad? Exactamente. Cuarta reelección. Recordemos que se hizo un referéndum el 21 de febrero del 2016. Que no le fue bien. Que no le fue bien. Y luego, por una resolución del Tribunal Constitucional, logró tener, digamos, el placet legal para presentarse como candidato. Pero incluso con esa resolución del Tribunal Constitucional, la oposición no lo reconocía y ya había una argumentación de que no iban a reconocer un triunfo de Evo Morales, ¿sí? Aún cuando ganara el día de las elecciones. Entonces, esos dos elementos hacen que las elecciones en sí ya estaban en un clima de incertidumbre por el árbitro, por la candidatura de Evo Morales. Y así llegamos al 20 de octubre. Ese día, que fue un día bastante tranquilo, fue un día electoral bastante tranquilo en Bolivia, no se reportaron incidentes, a las 8 de la noche, con un 80% de las papeletas contabilizadas por el sistema TREP, que es la transmisión de resultados electorales preliminares, daban a Evo Morales una ventaja del 7%. Eso fue a las 8 de la noche. 8:30 de la noche, el principal candidato de la oposición, Carlos Mesa, anuncia que habrá segunda vuelta. 9:30 de la noche, Evo Morales anuncia que ha triunfado
que es el ganador de las elecciones, pero que hay que esperar la llegada de los resultados de las zonas rurales. Una pregunta nomás para también en contexto del público. Con ese porcentaje que estaba cerrando a las 8 de la noche en Bolivia, ¿le daba a Evo Morales para decir no es necesaria la segunda vuelta, o en cierta medida estaba un poco forzando el tema, previendo que en una segunda vuelta se complicaría? No, porque la ley electoral boliviana exige una diferencia mayor al 10% entre el primero y el segundo. Ese 7% no le alcanzaba. No alcanzaba. Entonces, 9:30 se anuncia ganador y dice que hay que esperar los resultados de las zonas rurales y que a las 10 va a haber más resultados. Ahí se cayó el sistema. ¿Sí? Hay un vacío ahí. Hay un vacío de 23 horas el lunes a la noche, cuando se reabre el conteo, ya con un 95% de las papeletas contabilizadas. Evo Morales anuncia que tiene más de un 10% de diferencia sobre Carlos Mesa y que no va a haber segunda vuelta. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahí comenzaron las protestas. Las protestas en la calle empezaron en Santa Cruz, que es una zona del país donde hay una fuerte oposición desde el comienzo de los gobiernos de Evo Morales, es decir, durante todos estos años. Ahí hay un comité cívico que tiene más de 50 años y que ha sido el actor importante de oposición siempre a los gobiernos de Evo Morales. Ahí comenzaron las protestas, los llamados paros cívicos, que consisten en paros comerciales, industriales, pero también bloqueos y cortes de calles y rutas, es decir, hay una toma del territorio. Esa es un poco la situación. Ahí empezó, digamos, toda la protesta opositora denunciando fraude y no aceptando el resultado de las elecciones. No hay una reacción rápida, ¿no?, por parte de Evo Morales para anunciar un comunicado de se van a renovar el proceso, digamos, en cierta medida dejó que la manifestación Sí, incluso hay un primer informe de la OEA, es el primer informe de la OEA como observadores de las elecciones, eso fue el lunes de noche, llamando la atención, ¿sí?, sobre la sorpresiva, digamos, el sorpresivo cambio en la tendencia electoral, que Evo Morales pasaba de una diferencia del 7% a una diferencia de más del 10%. Ese fue el primer informe de la OEA. Es decir, a partir de ahí se inician 3 semanas de protestas, de no aceptar los resultados. Finalmente, Evo Morales, y este sería el segundo acto que se desarrolló este fin de semana, acepta que la OEA haga una auditoría sobre los resultados finales, es decir, sobre los resultados definitivos, convence a Mesa de que acepte, pero él no lo hace públicamente, pero no logra que el Comité Cívico de Santa Cruz, ahora liderado por Luis Fernando Camacho, acepte la auditoría de la OEA. Es decir, en esta segunda instancia, Evo Morales acepta la auditoría de la OEA y dice que va a ser vinculante. Ahí acepta también un pedido que le hacen sus organizaciones sociales, que tiene de apoyo, luego de 3 semanas de incluso enfrentamiento directo entre partidarios de Evo Morales y partidarios de la oposición, pero no logra que la oposición principal, que ahora ya no es Mesa, sino que es el Comité Cívico de Santa Cruz, liderado por Luis Fernando Camacho, que se ha convertido en el líder un poco de la oposición, acepte esa auditoría. Llegamos a este fin de semana, el viernes se declara una huelga policial, que es un elemento muy importante, porque supongo que vamos a hablar si es golpe de Estado o no es golpe de Estado, uno de los elementos. Y el sábado, Evo Morales, el domingo, perdón, acepta este segundo informe de la OEA, donde es importante que en ninguno de los 2 informes de la OEA se dice la palabra fraude, que es una cosa importante, sino que en este segundo informe se señalan graves irregularidades en el conteo definitivo. ¿Cómo evaluar, para el resto de la mesa, cómo evaluar al presidente o expresidente Evo Morales pasando de un presidente exitoso? Porque si lo evaluamos desde el punto de los indicadores económicos y sociales, hay una mejora en su periodo de gobierno en Bolivia, pero al parecer se excede en los tiempos, que si bien es cierto legítimamente le permitía la ley, pero se vislumbraba pues un tema complejo, ¿no?, al permanecer tanto tiempo en el poder. ¿Cómo evaluar
Que es algo que llama la atención. Carlos ha señalado digamos, los detonantes del conflicto, ¿no? Reciente, pues, el conflicto ya cuando estalla, esta inconformidad, ¿no?, del pueblo, de la sociedad en general. Y justamente una de las cosas que llama la atención y que habría que preguntarnos es cómo un país que durante la gestión de Evo Morales, si revisamos los indicadores, logra reducir la pobreza de manera significativa, de manera importante, logra reducir también el índice de la inflación, mantiene una tasa de desempleo alrededor del 3%. Pues serían indicadores importantes para hablar de si no de un bienestar, sí de cierta satisfacción. O mejoras. O mejoras en la sociedad. Y creo que eso nos pone en la pregunta de qué es lo que hay detrás de estas inconformidades. ¿Será únicamente atribuible al tiempo que había permanecido, casi 14 años al frente? ¿Será únicamente decir no atendió los resultados de un referéndum que ya indicaba que la gente no estaba de acuerdo en que se presentara a una nueva elección para prorrogarse 4 años más? ¿O a partir de, como hemos venido platicando, de las condiciones de cambio en las sociedades latinoamericanas, ¿sí?, y el tránsito que se ha vivido en las últimas décadas hacia la democracia, pueden estar en el fondo persistiendo intereses más allá del sistema político que ponen en cuestionamiento no solamente a la institución presidencial, sino a la forma en la que se ha resuelto a través de la vía democrática las demandas de la sociedad. Yo creo que es una pregunta que habría que ir, o sea, en principio me parece muy pertinente e importante lo que está señalando Carlos, este recuento, pero creo que habría que irnos un poco más atrás todavía. Creo que es algo que se viene fraguando mucho antes de las elecciones, ¿sí?, y que habría que preguntarnos en el marco de estos indicadores, ¿qué es lo que lleva a que la sociedad irrumpa en este malestar? No sé, yo lo pondría sobre... Pues a ver, los compañeros, a ver qué le pueden agregar a esta reflexión. Yo haría hincapié en lo exitoso que fue en materia económica el presidente Evo Morales. La economía cuando él la toma es de aproximadamente de un tamaño de 9.500 millones de dólares. La deja en 2018 en 40.000 millones de dólares. La triplica el tamaño de la economía. Un crecimiento de 4.7% promedio. Exitosísimo para cualquier parámetro que ustedes consideren. La pobreza extrema la disminuye de 38% a 15%. Exitoso. La esperanza de vida pasa de 65 años a 71 en un periodo relativamente... Habla de una gran mejora. Una gran mejora de salud. Porque pareciera poco, ¿no? 6 años. De aumento en la esperanza de vida en apenas 3 años de gobierno, pero es importante. El analfabetismo lo pasa de 13.4% de población que no sabe leer ni escribir a 2.4%. Y ahí hago un paréntesis de esa disminución se centra particularmente en mujeres, 74% de mujeres. El PIB per cápita, ante ese crecimiento importante de la economía, ¿qué pasa con el PIB per cápita? Pues igual, se triplica, pasa de $1.046 al año a 3.400 dólares al año. De nuevo, es una economía pequeña, 11 millones de habitantes, pero no deja de ser sobresaliente estos logros. El índice de Gini, que es una medida muy de concentración del ingreso, digamos muy silvestre, pero sirve para ponerlo en referencia, ¿no? Cuando Evo Morales toma el gobierno, el índice de Gini es de 0.56. 0.56 es una concentración relativamente alta, lo deja en 0.44. Una disminución, es decir, hay crecimiento. ¿Por debajo de México? Por debajo, inclusive por debajo. En el mismo periodo, México estaba en el 2005 en 0.48 y en 2018 igual, 0.48. Es decir, en el periodo de Evo Morales, México mantuvo el mismo nivel de concentración, menos tasa de crecimiento. Evo Morales logró disminuir ese índice de concentración, inclusive hasta por debajo de México. De nuevo, hay un matiz importante, 40.000 millones de dólares
es una economía todavía muy pequeña. Es más o menos lo que Baja California exporta en un año. Entonces, es una economía pequeña. Sin embargo, sí hubo importantísimos avances sociales en ese país. Y a mí me llama mucho la atención lo siguiente. Hablan de que no se generaron cuadros en el gobierno, ¿no? Pero tampoco en la oposición me pareciera, porque justamente Carlos Maza es el candidato, fue presidente antes de Evo. Entonces, 13 años después, la oposición, el cuadro, ¿no?, que construyó durante esos 13 años, es el mismo, que era la misma clase política. Pues. Entonces, me hace interesante eso. Salvo Camacho. Salvo Camacho. Era una referencia a eso, ¿no? El déficit estará en la ausencia o falta de cambios, reformas para democratizar o fortalecer la democracia en Bolivia, que es lo que a lo mejor la población ya no estaba muy a favor. Ese puede ser un punto. Creo que hay 3 puntos aquí que hay que tomar en cuenta. Hay una cultura política en Bolivia antirreeleccionista. Es decir, ese es un punto importante. Entonces, las reelecciones de Evo siempre fueron generando mucho rechazo en un sector importante de la población. En segundo lugar, en Bolivia hay un conflicto fuerte regional. Es decir, las regiones de Santa Cruz, que son las regiones que están limítrofes en el oriente, limítrofes con Brasil, siempre se han quejado del centralismo de La Paz y del centralismo de los gobiernos del MAS. Es decir, hay una cuestión regional muy fuerte, es una disputa regional muy fuerte, que no alcanza a opacar los éxitos económicos. Es decir, pero además Camacho lidera un grupo que tuvo problemas con Evo Morales desde el inicio, porque fue una de la población que fue víctima de la expropiación de terrenos por parte del gobierno de Evo Morales. Entonces, desde el 2009-2010, tienen ese resentimiento hacia el mismo gobierno federal, lo que también ayuda para explicar por qué estaban tan interesados en que se llevara a cabo una acción en contra del presidente o el expresidente a través de un proceso electoral oficial. Una vez que se cae el sistema, fueron de los que estuvieron empujando y empujando para que se removiera, se le desconociera y deslegitimara el proceso electoral del mismo presidente Evo Morales. Sí, y le agregaría un aspecto más que tiene que ver con Luis Fernando Camacho, que es el aspecto religioso. Hay un sector del electorado en Bolivia, pero no solo en Bolivia, yo creo que está extendiéndose en muchos países de América Latina, es una especie de bolsonorización de América Latina. Hay un sector que se identifica con posiciones religiosas muy conservadoras, más fundamentalistas, en torno a la Biblia e incluso, como tiene el discurso también Camacho, un discurso anticomunista. Es decir, la lucha contra Evo Morales era una lucha contra el comunismo. Pero, digamos, Evo Morales representaba, digamos, al comunismo. No. Pero es la narración, es como se presenta el relato. Entonces creo que hay un trasfondo cultural religioso también en esto, y creo que una de las cosas importantes a tomar en cuenta, ¿no? También subyace, creo yo, un tema de racismo y clasismo importante en la oposición. Hay que decirlo, pues. ¿Quieres comentar algo? Sí, se estaría entonces señalando que las disputas ideológicas no han sido dejadas de lado. Y qué bueno. Al menos... Por lo menos en la narración, en la argumentación. En la narrativa. Sí. Sigue apareciendo esta confrontación que fue muy propia del discurso de la Guerra Fría, ¿sí?, entre quienes ven al socialismo como la opción de desarrollo y hay quienes ven desde el capitalismo o el neoliberalismo la opción para desarrollar. Eso quizás nos puede ayudar a explicar parte del trasfondo que hay, porque no hay que olvidar también que no solo fortaleció la economía, sino también fortaleció, por ejemplo, los ingresos del ejército, que fue el actor que solicita la salida, la renuncia, sí, del presidente Evo Morales. Y creo que manda un mensaje importante, perdón. Sí. Cuando el mensaje de Evo de renuncia agradece particularmente a China y a Rusia como países que apoyaron mucho su movimiento. Se me hace muy interesante el mensaje que eso implica, ¿no? Que le da un poco la razón a la oposición en la narrativa que se desde el 2000, cuando China entra a América Latina a través de la venta de las commodities, la compra de los recursos naturales a América Latina,
la inversión de China es fuerte. Entonces, desde el Banco de Shanghái se comenzó a movilizar a una izquierda en América Latina que se fortaleció y obtuvo el poder a través de la oleada rosa, que se posicionó en Chile, en Brasil, en el mismo Bolivia, en Perú, con las presidencias de Bachelet, del mismo Lula, los demás ahorita son los nombres. En su momento, Chávez. Exactamente, Chávez, exactamente, y Fidel. Entonces, ahorita estamos viendo cómo esta oleada, con el mismo Correa, esta misma oleada rosa que tuvo un auge a principios de esta década, ahorita ya está perdiendo representación. Y eso también está permitiendo que estos partidos conservadores, antiindígenas, pro Estados Unidos, vuelvan a retomar el poder. Pero tenemos de los dos, ¿no? Porque pues también ha regresado la izquierda en Argentina, bueno, tenemos el caso de México que se aproxima un poco. Ese es un debate en la ciencia política actual, si en realidad existe izquierda y derecha en la política latinoamericana. O sea, la tendencia va hacia no. Incluso el mismo Evo Morales habla de que es la oligarquía quien es el grupo que está tomando las decisiones en el mismo gobierno de Bolivia. También desde la propia izquierda Evo Morales tiene muchas críticas. Quisiera hacer una anotación final. Estuve siguiendo, gracias a las redes sociales, estas 3 semanas, las protestas, los bloqueos, etcétera, que uno los podía ver allí en internet, y me llamó la atención una cosa. Hay un actor, creo que nuevo en la política boliviana, que rompe con mucha fuerza, que son los jóvenes. Es decir, Es lo mismo de Chile, ¿no? Sí, jóvenes, urbanos, universitarios, clase media, que fueron los que sostuvieron las protestas, y creo que ese es un actor nuevo en la política boliviana. Bien, pues interesante los comentarios de todos. Vamos a hacer un corte y regresamos en breve para continuar con esta reflexión. Regresamos con el tema y yo quisiera abordar esta parte con lo que ya señaló Carlos para que reflexionaran y dieran su punto de vista. ¿Golpe de Estado o no golpe de Estado? Digamos, lo que ha ocurrido en Bolivia cumple con los aspectos teóricos para poder concluir que efectivamente en Bolivia ocurre un golpe de Estado, porque todo inicia con una manifestación social que posteriormente es respaldado, en este caso, por la fuerza militar, y es lo que termina generando la salida de Evo Morales. No es lo que tradicionalmente ha ocurrido en el tema de golpe de Estado, pero digamos, hay las condiciones para poderlo decir que sí hay un golpe de Estado. Ese es el problema. Tradicionalmente los golpes de Estado eran algo que veíamos. Es decir, un presidente era acorralado en la casa de gobierno incluso, se lo llevaba prisionero. O inclusive muerto, como en el caso de Allende. Se suspendían las actividades del Congreso, de los partidos políticos, se suspendían todo el cronograma electoral. Las garantías individuales. Eso era lo que pasaba antes. Entonces, esa es la dificultad que tenemos ahora con estas nuevas formas de crisis políticas, de determinar si son golpes de Estado o no son golpes de Estado. Y acá me gustaría 3 puntos para llegar a una respuesta, ¿no? Una es que esto fue un proceso, como lo dije en el primer bloque, donde el actor leal, digamos, a las reglas democráticas, fue subvirtiendo esas reglas, ¿sí? Ese es un proceso interesante por el cual el actor que tiene que defender las reglas se va corriendo hacia la semilealtad o deslealtad. ¿Te refieres al caso del presidente? Exactamente. Del ejército. No, el caso del presidente con no respetar el referéndum. Hay que ser claro, hay que decir las cosas como son. ¿No? Digamos, en cierta medida generando condiciones para. Se van generando condiciones para, por eso no pasa de un día al otro las cosas, sino que hay todo un proceso. En segundo lugar, la Confederación Obrera Boliviana es un sector muy importante de apoyo, ha sido un sector muy importante de apoyo a Evo Morales. Ese día domingo lo instó a que llamara a elecciones de nuevo, que aceptara el informe, ese segundo informe de la OEA. Eso es lo que hizo Evo Morales, la oposición lo rechazó, y entonces la Confederación Obrera Boliviana le pidió que renunciara, ¿sí? También la Federación de Mineros, es decir, los sectores de apoyo de Evo Morales le pidieron que renunciara. ¿Sí? Esa petición es porque, digamos, buscando pacificación. Pacificación y fue de manera orgánica. Una reunión de los comités directivos y de manera orgánica se le pidió. ¿Sí?
¿Por qué considero que técnicamente es un golpe de Estado? Cuando interviene el ejército. Porque ya había una huelga policial desde el día viernes. Es decir, que una parte de las fuerzas de seguridad ya no acataban al poder civil elegido democráticamente, que era Evo Morales. El presidente era Evo Morales. Y eso el domingo, con la sugerencia del comandante de las Fuerzas Armadas para que renunciara, eso es una insubordinación que claramente indica un golpe de Estado. Es decir, hubo un proceso, podemos discutir en qué medida las responsabilidades incluso del oficialismo en ese proceso, cómo fue perdiendo apoyos políticos incluso dentro de sus propios partidarios, pero definitivamente, técnicamente, cuando las Fuerzas Armadas se arrogan un poder de veto, es decir, de actor importante en la política y decirle al presidente que renuncie, entonces... ¿Eso cómo evaluarlo desde la postura del ejército, digamos? ¿Aprovecha todo este descontento y estas manifestaciones sociales para presionar hacia la renuncia de Evo Morales? ¿O, digamos, lo ve como una posible salida, dado en principio la resistencia que tuvo Evo Morales, para decir, esta es la salida que puede permitir regresar al país a la estabilidad? Los ejércitos tienen que ser prescindentes de toda participación política en un sistema democrático. Tienen que ser subordinados al poder civil. Es decir, cualquier papel político, en este caso incluso sugerir la renuncia de un presidente, es una actitud golpista. Todos coinciden. Aunque no sé si el planteamiento que está haciendo Natanael tiene que ver con la función esencial de un ejército dentro de un sistema presidencialista, que es salvaguardar el orden, siempre, y proteger, por supuesto, los intereses de la nación, del país. Entonces, creo que ahí hay una línea de pronto muy delgada en cómo se puede interpretar. En este caso, bueno, si el ejército está viendo una insurrección contra el presidente que puede acabar en un derramamiento de sangre, puede estar ante la presión de mantener un orden, ¿sí? Y si mantiene ese orden siendo leal al presidente, seguramente muchos subrayarán que se trataría de una represión, ¿sí? Para mantener ese orden, es decir, usar la fuerza legítima para mantener ese orden. Pero desde el punto de vista de la sociedad civil, podría catalogarse como represión. Viéndolo desde el poder instituido del presidencialismo, el que la Fuerza Armada le solicite su renuncia bajo cualquier argumento, en este caso para evitar un posible baño de sangre, ya está interviniendo en cuestiones que competen estrictamente al ámbito político y que deben ser dirimidas a través del sistema político. Una renuncia, ¿sí? En principio que por los poderes instituidos sea solicitada al presidente, ¿sí? El Congreso, y no a través del sistema militar. Si a esto lo ponemos en una perspectiva histórica, ¿cuál ha sido la experiencia de la intervención de los militares en América Latina? ¿Sí? Tenemos una historia... Los riesgos de una represión Honduras, fuerte. en Venezuela, Argentina, Nicaragua. Sí, hay varios casos. Ahora lo vemos en Chile también, es decir, yo creo que la apelación de presidentes elegidos democráticamente a las Fuerzas Armadas para mantener el orden es justamente un esquema sumamente peligroso en el que están entrando las democracias latinoamericanas. Ahora, ¿Te refieres al caso de Brasil, por ejemplo? O Chile, o mismo Venezuela, o Nicaragua, Ortega, es decir, llamando a las Fuerzas Armadas para mantener el orden interno contra los opositores. Creo que ese papel es justamente sumamente problemático para las democracias latinoamericanas. Sí, aquí también hay juego paramilitar, porque no solo es el ejército quien estaba llevando a cabo la presión. El expresidente, que renunció, él renunció precisamente para evitar una crisis social. Entonces, había bastante presión desde el grupo de Santa Cruz para que renunciara. Y de hecho, el grupo de Santa Cruz tenía un ejército o una paramilicia, que era quien estaba amenazando con llevar a cabo destrozos y, ¿sabes?, actos de terror en contra de la población para
para provocar la renuncia del presidente. Lo que el presidente hizo fue precisamente, ¿saben qué? Renuncio, aquí está mi carta, para evitar el derrame de sangre. Roberto, ¿querías comentar algo? Sí, finalmente a la pregunta expresa, ¿fue un golpe de Estado? Yo creo que sí. Finalmente el presidente no pudo terminar su periodo, para el cual fue elegido democráticamente por presiones paramilitares o militares o de la oposición ante un posible fraude. Que vale la pena apuntar que el presidente seguía siendo muy popular, o sea, no perdió la elección, de hecho cuando estábamos aquí el debate era de si el presidente había ganado por el suficiente margen. Ese era el debate. Sigue siendo un presidente popular. Y yo pondría polémicamente a debate si le tendríamos que decir presidente o expresidente, ¿no? Finalmente fue depuesto por un golpe militar. Yo diría que sigue siendo un presidente electo democráticamente por los bolivarianos. Pero Ahora, renunció. porque pues estaban, según el presidente, estaban presionando a su gente, persiguiendo a su gente, entonces se vio presionado a hacerlo. Ya hay una Pero antes de nada más terminando, hablan de que lo hizo por mantener el orden y por eso el ejército patrióticamente le solicita su renuncia. El orden en Bolivia aún no existe. No sabemos quién gobierna Bolivia. Entonces yo creo que ese argumento de que el ejército, en aras de que hay un orden en el país, sugiere inocentemente que renuncie, se me hace peligroso, ¿no? Porque finalmente el orden no existe en Bolivia, no sabemos quién es presidente en Bolivia, tenemos a un presidente electo democráticamente exiliado de su país, ahora hay ultraderechistas intentando tomar el poder. En sesiones de Senado sin quórum, una vicepresidenta se autoproclama la presidenta. Entonces, creo que decir que en aras del orden debió haber renunciado, me parece peligroso. Sí, pero aquí también E improductivo, porque finalmente no hay orden. no es la primera vez que se da un caso de este tipo en América Latina. Hugo Chávez lo vivió en el 2002. Lo sacaron del poder y eso mismo le dio ímpetu para que regresara fortalecido. Entonces, este es un posible escenario de qué puede pasar con Evo Morales, porque sigue siendo popular. Entonces, la OEA ya le pidió al mismo Congreso que lleve a cabo un proceso electoral dentro de 90 días. Nada impide que Evo Morales pueda participar y gane este proceso electoral. A excepción de que él dijo que no iba a participar. Por ahora. A ver, hay una crítica que señala el gobierno mexicano al papel precisamente de la OEA. Entra, hace el señalamiento sobre el tema de las elecciones, que hubo pues muchas irregularidades, pero luego desaparecen, ¿no? Y regresa, ese es el señalamiento precisamente del gobierno mexicano, que desaparece y regresa ya muy tarde, cuando ya se dio todo este tema con la presión para que Evo Morales renunciara y sin un proceso aún de por medio de cómo restablecer la vía democrática para elegir a un nuevo presidente en Bolivia. Yo creo que el papel de la OEA, la primera vez que interviene con el primer informe, me dio la sensación de ser muy drástico en decir que el cambio de tendencia era sorpresivo, pero los que manejamos temas electorales sabemos que sí. Es decir, sí fue expeditivo el informe. Luego vienen esas semanas en que no se sabe nada, y yo creo que en esta segunda ocasión, de este segundo informe, trataron de sostener. Quizás esto no sea lo que aparece como con más claridad sobre el papel de la OEA. Es decir, dijeron, bueno, aquí hay irregularidades, llame a una segunda vuelta, que es lo que hizo Evo Morales, que no fue aceptado ni por Mesa ni por... Aunque Mesa parece que sí lo aceptó en algún mensaje de WhatsApp, pero después ya no pudo porque el liderazgo lo tiene Camacho, y Camacho directamente no aceptó que hubiera elecciones de nuevo, sino que pedía la renuncia. Entonces, no sé si la OEA ha tenido un papel tan determinante en la renuncia de Morales, sino por el contrario, me parece que hasta intentó sostenerlo y llevarlo a una segunda vuelta en este segundo informe, pero bueno, hoy ya... Pero esa es la postura precisamente del gobierno mexicano, ¿no? De que se tarda en eso. Pero la Unión Europea también, digamos, pedía una segunda vuelta.
no fue solamente la OEA, o sea, como que hubo respaldo internacional por antes de la renuncia, una segunda vuelta, porque la renuncia a lo que está llevando es A esta situación. A esta situación medio caótica. Hay que tener que recordar que el gobierno mexicano felicitó Intervino. a Evo Morales antes de que se llevara a cabo el conteo total de los votos. Entonces, no fue el único. Lo hizo Maduro también y otros presidentes en América Latina y en Europa. Esto también alimentó, en cierta forma, el descontento social, porque desde afuera se está anunciando a Evo como el ganador, cuando todavía el mismo gobierno de Bolivia no llevaba a cabo el conteo final. Entonces, ¿por qué le estás dando la victoria a un personaje que todavía no lo ha obtenido de manera legal? ¿Por qué legitimarlo? No sé hasta qué punto las declaraciones de la OEA midió el alcance que tenían. ¿O no midió? En este contexto que ya se venía visualizando, podía desembocar en un conflicto postelectoral o electoral. ¿Sí? Y que como organismo que tiene un peso importante y que fue un actor también dentro del proceso, aunque hubiera sido en calidad de observador y de alguna manera también de auditor del proceso, su posicionamiento fue en un momento dado un factor que jugó también, ¿sí? O al menos la oposición retomó el posicionamiento de la OEA para justificar una movilización, ¿sí? Y el llamado a anular las elecciones y llevar a cabo un nuevo proceso. Entonces, ahí la pregunta sería si la OEA midió, ¿sí?, el alcance que tendría en este contexto, en este enardecimiento que había social, este malestar, más todas las situaciones que se fueron agregando, el efecto que tendría esa declaración. Esa es una duda que a mí me quedaría. Sí, porque incluso hoy economistas bolivianos han hecho un cálculo que para poner en discusión ese 10%, si lo alcanza o no Evo, porque esa era la discusión, las actas observadas por la OEA comprenden entre el 2 y el 5% del total de la votación. Es decir, que las actas irregulares que observa la OEA es un porcentaje pequeño de la votación. Quizás los adjetivos y las declaraciones, como decís tú, no estuvieron a tono con el porcentaje que se estaba cuestionando. Sin embargo, pareciera que el posicionamiento destacaba graves irregularidades, ¿no?, en el proceso, graves, que invalidaban prácticamente todo el proceso electoral, ¿no? Pero bueno, ese 2-5% era la diferencia entre si era o no necesaria la segunda ronda, y creo que sí era significativo, inclusive el 2% podría ser, porque al final el conteo le da una diferencia de apenas el 10.2%, que era, si ese porcentaje era cierto, era innecesaria la segunda vuelta. 2% de esa diferencia podría haber hecho necesaria la segunda vuelta, que yo creo que por alguna razón no quería Evo Morales, ¿no? Pero finalmente desatuvo. Es que también desafortunadamente los medios de comunicación alimentaron esta incertidumbre aún más, porque hubo quienes ya anunciaron ese mismo día a Evo como el triunfante. Entonces la población no sabía hacia qué lado tenía que voltear. ¿Cómo ahora, para ir cerrando la reflexión en el programa, cómo evaluar la postura del gobierno mexicano? ¿Cómo evaluar, ya lo señalaba Alejandro, esta premura en dar una felicitación a Evo Morales cuando aún no había concluido el proceso electoral? En primera parte, de entrada, por lo menos se ve poco prudente. Y en segunda instancia, pues esta postura de ofrecer el asilo político, de ir por él, traerlo a México, pues ha generado opiniones encontradas en México. Hay quienes están a favor, pero también hay una opinión fuerte que no lo ve muy bien, sobre todo porque Evo Morales pues fue un presidente que ya tenía 14 años en el poder, que estaba buscando extenderlo a 18 años en el poder, que fue manipulando las reglas electorales para permanecer en el poder, y que a pesar de sí tener un resultado positivo en los temas económicos y sociales, pues eso también, digamos, que podría encajar en cierta medida en una dictadura, ¿no? Para el caso de Bolivia. Entonces,
pues está todo ese contexto y hay opiniones encontradas, pero a ver cuál es la reflexión de la mesa. ¿Ha gustado o no ha gustado esta postura de México con respecto a la situación de Bolivia? De manera oficial, el gobierno mexicano hizo lo correcto, porque vio un problema, vio a la vida del presidente Evo Morales en peligro. Entonces le ofreció asilo en México. Él lo aceptó. Y ahora incluso la secretaria de Gobernación le está ofreciendo la categoría de refugiado. Entonces lo que estamos viendo es que hay buenas relaciones primero entre el gobierno mexicano y el boliviano. Esto también nos lleva a cuestionar por qué está haciendo el gobierno mexicano esta acción, por qué la lleva a cabo. Ya tiene una larga historia de ofrecer asilo político a personajes de la vida política en el extranjero, que va hasta a principios del mismo México. Pero en la actualidad también parece como una estrategia para limpiar la misma imagen del gobierno mexicano en el exterior. Y especialmente ahorita sí genera ciertas dudas la decisión de ofrecerle el asilo político a Evo Morales después de las últimas semanas que hemos visto en el que México ha sido noticia internacional por cuestiones de la violencia del crimen organizado. Entonces, desde una postura oficial, México hizo lo que tenía que hacer. Desde una postura también para limpiar su imagen, está haciendo lo correcto. ¿Tiene costos esta decisión del gobierno mexicano, particularmente con el tema de Estados Unidos? Porque pues, obviamente la declaración de Trump va en el sentido opuesto. O, digamos, eso le beneficia porque pareciera ser también que manda una señal de que no estamos tan a la orden de Estados Unidos, sino que pudiera ser que manda una señal en contra que puede también tener un aspecto positivo en el tema internacional, pero al mismo tiempo un costo porque está en proceso de una renegociación, de un tratado de libre comercio, trae una relación ya compleja con todo el tema migratorio y todas las posiciones que ha tenido el gobierno norteamericano. ¿Pierde o gana? Históricamente, según entiendo, México había marcado esa diferencia, esa distancia con Estados Unidos justamente en temas diplomáticos, ¿no? Las votaciones con el tema cubano, y creo que sigue esa historia mexicana de diferenciarse, ¿no? Hacerle fuchi a Estados Unidos a partir de temas diplomáticos. Y creo que está bien, creo que es positivo haber ofrecido el asilo político. El presidente Evo dijo que declaró que le salvaron la vida, que él veía en riesgo su vida, entonces creo que es correcto. Y creo que también debe de servir a nuestro gobierno actual la historia del presidente Evo Morales como una historia para que reflexione sobre cómo se deben de tomar medidas para evitar terminar en esta situación, ¿no? Evo Morales fue un presidente exitoso, muy exitoso en el tema de combate a la pobreza, crecimiento económico, ya lo mencionamos, y no tan exitoso en el tema democrático. A pesar de ser muy popular, creo que eso genera mucho conflicto. ¿Cómo puede ser popular y no democrático? O se aprovecha, ¿no?, de esa popularidad. Y finalmente eso nos lleva a una pregunta mucho más importante. ¿Qué preferimos, no? Finalmente, en su mandato, logró crecimiento económico, logró combatir la pobreza, mejorar indicadores sociales importantes. Sí, pero no puede estar todo eso por encima de las libertades. ¿O sí? Esa es la pregunta. Que se viene manejando a través de los estudios del mismo Latinobarómetro. Si preferimos una democracia en donde haya ciertos estragos, o si es... Nunca terminan bien, ¿no?, esos temas, ¿no? Tienen el caso Venezuela, ya hemos tenido otras dictaduras que nunca terminan bien. Este sí terminó bien, porque en particular... ¿Terminó bien? En el tema económico... Bolivia se está en caos. La inflación estable, el tipo de cambio estable. Políticamente... No, pues si te vas a la dictadura de Porfirio Díaz, México estaba bien en términos de indicadores económicos y mira lo que pasó. Pero lo que voy es que la elección de Evo, no comparto la forma ni los mecanismos en los cuales se intentaba elegir. Mantenía cierto vínculo con la voluntad de la mayoría de la población. Es a lo que voy, pues. La gente votaba, se manipulaban las reglas para que la gente pudiera seguir votando por él, pero siempre votando por él. Pero ese es el problema, ¿no? O sea, el presidente está...
En cambio, con Porfirio nadie votaba por él, pues, o sea, hay una diferencia muy importante, pues. En términos de... Y el árbitro no estaba para ser árbitro neutral de las elecciones, sino que era un árbitro partidario, es decir, el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿Ustedes prefieren un presidente de 20 años entonces, mientras económicamente y socialmente? no, yo no. Es que estaban votando por él. Es que es una diferencia bien importante. No, Estaban votando. yo creo que acá el tema es cierto mesianismo Y eso está muy caudillesco, que quizás nos viene desde la herencia hispánica, no sé, habría que ver, que también el sistema presidencialista se ha encargado de poner reglas que lo que hacen es reproducir eso, pero yo creo que no hay nadie, en política no hay nadie imprescindible. Es decir, un presidente tiene que estar un periodo y no tiene que haber reelección. Es decir, yo soy partidario de que no haya reelección y que realmente espere su turno y que venga otro y que si es bueno la gente después lo podrá elegir de nuevo. Y creo que si Evo Morales hubiera estado en un sistema sin reelección, él podría haber esperado hasta el 2024, próxima elección, fue un presidente exitoso económicamente, indicadores sociales, etc. Y podría haber aspirado perfectamente, ahora tuvo el 45, podría aspirar a una mayoría. Pero creo que estamos imbuidos de esa cosa de liderazgos ciertamente casi mesiánicos, de salvadores de la patria, digamos, presidentes que creen que son los salvadores de la patria y que si no que son únicos. Que son únicos. No están ellos el país. Entonces a la democracia le cuesta mucho funcionar así, porque lo primero que hacen es meter manos a las reglas, ¿no? Nada refleja más eso, comentario, que justamente los cantos que se hacían con el primer triunfo de Evo, que era Somos Presidente, ¿no? Que era reflejaba la comunidad. Porque él venía, pues, era un indígena que estaba llegando al 60% indígenas. ya representado finalmente. Que nunca había tenido un presidente indígena, a el canto de ahora, que es Evo o ninguno, ¿no? Mientras el primero reflejaba esa comunidad, ¿no? Somos todos en una persona, ahora hablan de una persona como imprescindible, ¿no? Creo que... Comentarios para cerrar. Solamente por lo de México, agregar a lo que decía Alejandro y Roberto, para darle la palabra a Héctor, que no sé si es una línea de política exterior consciente o no, pero México ha vuelto a convertirse en un referente para América Latina. Luego de 2 décadas en que prácticamente México resignó ese papel, un papel tradicional que tuvo en los años 70, 80 como referente para los demás países latinoamericanos, los últimos 20 años el país que parecía ocupar ese lugar, Brasil, Chile, no sé si había un país, pero ahí estaba Brasil, Chile. En un momento Chávez también pretendió ocupar ese lugar, pero México no aparecía. Y en este momento creo que México ha recuperado ese papel, no sé si como una línea de política consciente o a raíz de los acontecimientos, y quizás la premura por intervenir en este caso quizás es buena en ese sentido, ¿no? Que México vuelve a ocupar un lugar dentro del espectro latinoamericano, para los países latinoamericanos. ¿Consideran que hubiera sido la misma actitud del gobierno mexicano si en lugar de estar hablando de Evo Morales estuviéramos hablando del caso Brasil? No, creo que los casos, ustedes podrán saber esto mejor que yo, hay cierta afinidad entre... Bolsonaro, Cuando México ha dado estos casos influye, de pues, asilo, hay cierta de... afinidad con el personaje que se recibe, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que la discusión de si ha sido correcta o no la decisión, bueno, en principio, si lo vemos desde la perspectiva de la tradición diplomática mexicana, esta acción es consecuente con esa tradición, es decir, es congruente si revisamos la historia. Creo yo que la discusión, cuando lo trasladamos al plano político, que creo que es donde está la discusión, si fue correcto o no políticamente esta decisión, por un lado por lo que representa o puede representar para ciertos sectores de las sociedades latinoamericanas, Evo Morales, no solamente al interior de su país, sino para el resto de los países. Y por otro lado, sin dejar de lado que en México, a partir de hace ya casi un año, tenemos un nuevo partido que planteó un cambio político más orientado a un centro-izquierda, podríamos tener ahí un vínculo que puede explicar esta decisión, pero que no exime que eso genere una discusión al interior de la sociedad norteamericana, si esto fue correcto o no, y que esa discusión creo que no se reduce únicamente
en función de la figura de Evo Morales, sino las discusiones más amplias que hay en torno a cuál debe ser el rumbo del país en términos generales. Me parece que ahí tendríamos que hacer una lectura más a fondo, no de una acción aislada que pueda solamente verse como una recuperación de la tradición diplomática, porque a lo mejor la pregunta también podría ser, tú dices, si hubiera sido otro distinto a Evo Morales... Bueno, la pregunta la hago por si incide, digamos, la afinidad ideológica. No, y es que también la pregunta, no es correcto lo que dices, pero también la pregunta podría ser si esta decisión hubiera sido, si otro hubiera sido el presidente de México. Ah, claro, por supuesto. También, ¿sí? Por eso habla de que al menos pareciera que hay dos factores que se correlacionan, ¿sí? y que pueden explicar. Yo no dejaría de lado lo que... Y salvar una vida siempre será... No ofreció asilo político el gobierno de Peña es un al principio opositor humanitario el que se aplica, pero no dejaría yo de lado lo que ha señalado Alejandro. Me parece que al interior, cuando hablo de todas las discusiones que hay en torno a lo que sucede en el país, no podemos dejar de lado que estaba en la mesa y sigue estando, yo creo, ¿no? El tema de la inseguridad, ¿sí? Como algo fuerte, un problema central que tenemos y que no sé si esta acción no solamente le da una oxigenación a la diplomacia mexicana, sino también al interior, al gobierno, una bocanada de aire para retomar un impulso ante lo que fueron, al menos las últimas 3 semanas, algo muy fuerte para el gobierno o adverso, ¿sí? En la opinión pública. Creo que incluso las encuestas ya mostraron que hay un descenso en la popularidad. Antes de lo que pasó en Sonora, en los límites de Sonora y Chihuahua. Que pasó en Culiacán, ¿no? Y recientemente acaba de pasar lo de Culiacán, entonces tendríamos que esperar también para tener una medición más exacta, ya una encuesta que tome en consideración lo que pasó en Sonora y podríamos ver también, si se incluye en esa medición, qué tanto peso tiene esta decisión, ¿sí? Al interior de la sociedad mexicana, ¿sí? ¿Cuál sería el efecto de esta decisión del gobierno? Sumando todas las condiciones y problemas que tenemos, ¿no? Pero yo creo que independientemente de cuál hubiera sido la situación, si hubiera pasado no Culiacán o lo que pasó en Sonora, las tragedias de inseguridad que vivimos, yo creo que de todas maneras el gobierno hubiera tomado la misma decisión con respecto a Evo Morales. O sea, hubiera ofrecido asilo político. No veo que haya sido, sí lo aprovechan políticamente para distraer la atención, pero hubieran tomado... Porque es más o menos la postura que tienen en materia de política exterior, ¿no? Pero ya se ha hecho recientemente, cuando se dio a cabo el golpe en Honduras, Calderón le ofreció también asilo y recibimos a Zelaya. Entonces no es cuestión de partido, sino que es cuestión de postura. Con la oposición de un principio, Venezuela, ¿no? De la diplomacia. creo que sí iban a ofrecer... No recuerdo ese dato. Bien, entonces sí, ahí queda claro que estamos recuperando una buena tradición. Y no, yo al menos no he percibido, es previo a México si hubo reacciones de países latinoamericanos también, más allá de Venezuela, ofreciendo también asilo a Evo Morales. No sé el caso de Argentina. No, en Argentina no, porque todavía no asumió Alberto Fernández. Ese era el país que yo pensé naturalmente que podría haber sido. No sé qué relación o qué peso político pueda tener el hecho de que en el traslado que se hizo de Bolivia a México, varios países negaron el acceso a su espacio aéreo a la aeronave mexicana. Eso tiene una connotación política y un posicionamiento. Sí, pero eso también muestra que América Latina sigue teniendo cierto resentimiento hacia México y las decisiones que México ha tomado en el pasado en contra de los países latinoamericanos. Pero yo no sé si era un tema contra México o un tema contra... Bolivia. No, pero específicamente. desde el Comes y te vas de Fidel y Fox, América Latina ha visto a México como un aliado de Estados Unidos y no un aliado latinoamericano. Entonces, ahorita el proyecto de integración en América Latina tiene a México como un actor central con este gobierno. O al menos ha procurado que la mirada nuevamente se
ciernan sobre México desde el sur, ¿no? También. Y recuperar el liderazgo, ¿no? Que en cierta medida México había perdido en América Latina, ¿no? Que como dice Alejandro, los últimos 20 años se veía México muy pegado a las iniciativas y a las Y que políticas de Estados la Unidos. última visita del presidente electo de Argentina, Fernández, puede interpretarse en esa línea, ¿no? Voltear a buscar nuevas darle formas de oxígeno. relación. Buscar darle oxígeno nuevamente a la izquierda latinoamericana. Reflotar las relaciones que estaban hundidas por ahí. Que tiene que ver también con que el presidente sea Andrés Manuel López Obrador, despierta mucho interés en América Latina, su gestión, se está muy pendiente de su gestión y creo que tiene que ver también con este periodo de gobierno. Bien, pues hemos llegado al cierre de este programa. Esperamos que las reflexiones, los comentarios realizados aquí por todos, pues abone a la discusión y a generar un punto de vista crítico de cada uno de ustedes. Les agradecemos pues su presencia y les agradecemos que nos hayan seguido una vez más y los esperamos en la siguiente edición de Enfoque Cimarrón. Muchas gracias.